alegra, de verdad que me siento muy honrado, hermano Juan Diego, que usted esté hoy aquí con nosotros, apoyándonos. Allá es tarde, son las 12:30 de la noche allá, así que está haciendo un grande sacrificio. Vamos a orar por el hermano Juan Diego para que Dios le use poderosamente. Señor de la gloria, háblanos en esta hora, Padre mío. Háblame en esta hora, Señor. Usa a este joven que se ha puesto en tus manos. Y aprovecho para rogarte por él y su familia, la hermana Cristina, por Matías. Respáldalo poderosamente. En tu nombre, mi Rey hermoso. Amén. Recibamos la palabra de Cristo lindo con un aplauso a mi Rey, de esos grandes. Un aplauso a él. Yo lo hago con mis instrumentos. Hermano Juan Diego puede continuar. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, quiero saludarlos a todos en el nombre de Jesús en esta preciosa tarde, ya noche aquí en las Islas Canarias. Quiero preguntarles si me están escuchando bien. Les saludo, mi nombre es Juan Diego Prada y les saludo desde las Islas Canarias en el país de España. Y bueno, para mí es un honor poderles saludar. Quiero saludar de manera especial a nuestro hermano Eliseo, a su esposa, a sus hijos y a toda la amada iglesia del Señor allí en La Esperanza. Estamos agradecidos, muy contento, muy agradecido con Dios por la oportunidad que Él me da de poder compartirles la palabra en esta tarde, noche. Aquí ya son casi la 1 de la mañana, pero estamos contentos de poder participar y también honrado de poder predicar la palabra en medio de tan excelentes predicadores que han ustedes podido tener durante esta semana. Vamos entonces a meditar en la palabra del Señor. Yo les invito para que abran sus Biblias allí en el libro de Romanos, capítulo 6, libro de Romanos, el capítulo número 6. Vamos a leer el versículo número 1. Léalo conmigo allí en su casa. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y vamos a leer el versículo 2 también. Dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aleluya. Si está de pie, yo le invito a que tome asiento. Y bueno, ya aquí son casi la 1 de la mañana, así que de pronto no podré elevar tanto la voz, pero creo que me están escuchando bien. Vamos entonces, mis hermanos, a meditar acerca de esta realidad. Ustedes han estado hablando de la gracia del Señor, han estado hablando de las abundantes riquezas de la gracia. Y en esta ocasión, después de hablarnos de la gracia, incluso después de hablarnos de la justificación, después de que Pablo nos hace entender que la salvación no es por obras, sino por gracia y misericordia de Dios para con nosotros. Pablo, al enseñar la doctrina de la salvación,
que se obtiene únicamente por la fe en Jesucristo, no por las obras, sino por la fe en Jesucristo. No tardan en aparecer aquellos que quizás advierten, quizás tienen la inquietud en su corazón de que no debemos enseñar este mensaje así nada más, porque quizás la gente va a creer que puede salir a vivir como quizás le plazca. Hay quienes tienen miedo de predicar la salvación por gracia, la justificación por la fe y no por las obras, por el miedo a que la gente empiece a vivir como quieran, por el miedo quizás a que la gente tome la gracia de otra manera, en otro sentido. Pero pensar, queridos hermanos, que podemos vivir de cualquier manera es reflejo de una vida que desconoce la verdadera gracia, porque nada más alejado de la realidad. Y por esa razón el apóstol Pablo concluye a lo largo de estos capítulos con la verdad de que la salvación por fe produce una vida santa. ¿Cuánto dan alabanza al Señor? La salvación efectiva en una persona produce una vida en santidad. Si la salvación es solo por fe en Cristo y no por las obras, entonces Dios es quien recibe la gloria al manifestar su gracia. Y entre más grande sea el pecado cometido, más abundante será la gracia de Dios. Y si esto es así, piensan algunos, ¿no sería mejor seguir pecando para que se manifieste aún más la gracia de Dios? Esa es la pregunta que Pablo se hace a sí mismo, seguramente porque alguien ya se lo había preguntado. Dice, ¿será mejor seguir pecando para que entonces se manifieste aún la gracia de Dios? Porque en versículos anteriores Pablo nos dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, si esto es así, ¿será que debemos seguir pecando para que la gracia de Dios sobreabunde? Pues la respuesta de Pablo, queridos hermanos, la respuesta de Pablo es un rotundo no. Esa es la respuesta de Pablo, un rotundo no. Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. ¿Cuál es la respuesta? Usted me puede acompañar a decirla allí en su casa. La respuesta es un rotundo no. No podemos perseverar en el pecado para que la gracia sobreabunde. No podemos perseverar en la maldad para que la gracia de Dios sobreabunde. Y vamos entonces a explicar esta realidad, porque en esencia la respuesta de Pablo es que nosotros hemos muerto al pecado. Por lo tanto, no podemos seguir viviendo en el pecado. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Cómo vamos a perseverar en el pecado si se supone que ya hemos muerto al pecado? El resultado lógico de la salvación por fe no es una vida de pecado, al contrario, es una vida transformada. Todos los que estamos aquí en esta hora reunidos, somos el resultado de una vida transformada, porque Dios ha obrado de su salvación en nuestros corazones. Y para comprobar esta verdad,
Queridos hermanos, Pablo utiliza el concepto del bautismo. Fíjense que en el versículo 3, Pablo usa el concepto del bautismo. Él dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y quiero recordarle que la palabra bautismo se usaba originalmente para describir el teñido de las telas, que en ese tiempo era una práctica muy común. La palabra bautismo se usaba para describir el teñido de las telas. Al meter las telas, al sumergir las telas en la tinta, el color y la tela se mezclaban, el color y la tela se combinaban de tal manera que se identifican el uno con el otro. Ya la tela no se llama tela por sí sola, ahora viene a tener un identificativo: la tela azul, la tela roja, la tela de color verde. ¿Por qué? Porque ha sido sumergida en ese tinte y ahora las dos se identifican la una a la otra. Así que Pablo usa ese ejemplo para decir que los que hemos sido bautizados en Cristo, ahora estamos identificados con Él. Querido hermano, tú ya no eres una pieza cualquiera que hace lo que quieras hacer. Ahora tú estás identificado con el autor de la salvación. Ahora tú has sido identificado de la manera que Cristo se ve. Así debemos vernos y comportarnos cada uno de nosotros. Alabanzas al Señor. Estamos identificados con Cristo en su sepultura, su resurrección. Amada iglesia, y en Él tenemos una nueva clase de vida. No debemos dejar que el pecado domine en nuestro cuerpo, más bien debemos vivir ese nuevo estilo de vida, porque estamos identificados con aquel que nos salvó. ¿Sabe, querido hermano? Hoy en el mundo encontramos enseñanzas que se basan en derrochar la gracia. Hoy en el mundo encontramos enseñanzas que se basan en vivir la vida de cualquier manera, aprovechando que hay una puerta abierta de salvación. Y así que el mundo quiere vivir de cualquier manera. Ejemplo de esto es la doctrina de salvos, siempre salvos. Ellos piensan que una vez han entrado en la gracia del Señor, ya no hay nada que los pueda separar, así que pueden vivir de cualquier manera, porque aprovechan la gracia de Dios. Y la cita que comúnmente es usada para apoyar esta doctrina está en Juan capítulo 10, el versículo 28. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Esa es la cita bíblica, el versículo bíblico en que se basan doctrinas como estas para decir salvos, siempre salvos. Pero no recuerdan las palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 15, en el versículo 4, cuando Jesús exhorta a sus discípulos y les dice, permaneced en mí. Alabanzas al Señor. Permaneced en mí. Y en el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 3, el versículo 12 al 14, nos advierte, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de
incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Y fíjese lo que dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Se dan cuenta? Es decir, Pablo nos quiere hacer entender, alabanzas al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Pensamos que se había perdido la conexión, creo que ya se ha retomado. Pablo, queridos hermanos, nos quiere entonces hacer entender cuál es el uso que debemos hacer de la gracia. Pues la gracia es un regalo de Dios. Creo que esto ha quedado claro durante las enseñanzas anteriores. El hermano Fernando López, el hermano Angelmiro Camacho, nos han enseñado que la gracia es un regalo de Dios. Pero hermano, así como todo regalo, nosotros decidimos qué hacer. Nosotros decidimos cómo usarla. Y Tito capítulo 2, el versículo 11, nos enseña el propósito de la gracia. Dice el capítulo 2, versículo 11 de Tito, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, léalo conmigo ahí en su casa, ¿para qué? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ese es el propósito de la gracia. Ese es el propósito de ese regalo que tú y yo hemos recibido de parte de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. Pero lastimosamente la humanidad le ha dado otro uso a la gracia de Dios. La humanidad le ha dado otro uso a este regalo. La gente no recibe la gracia de Dios para salvación. Es como aquel escritor que recibe un bolígrafo de regalo, pero quizás en vez de usarlo para escribir extraordinarias historias, en vez de usarlo para escribir hermosos poemas, en vez de usarlo para plasmar en un papel todos sus pensamientos, todos sus sentimientos, quizás en un momento de ira, en una discusión con alguien, toma ese bolígrafo y en vez de usarlo para escribir, lo usa como un arma. Lo usa para otro propósito totalmente diferente para el que se lo regalaron. Y sabe, querido hermano, la humanidad está haciendo eso con la gracia de Dios. La está usando con otro propósito diferente al que Dios quiere que le den. La humanidad no está usando, no está recibiendo la gracia de Dios para salvación. Lastimosamente, la humanidad está usando la gracia de Dios para perseverar en el pecado, para hacer y deshacer. Y por ahí hay un dicho, y en ese dicho encontramos mucho del pensamiento popular.
Dice la gente, el que peca y reza, empata. El que peca y reza, empata. Así que la gente está usando la gracia de Dios precisamente para eso, para pecar, para arrepentirse, entre comillas, y para quizás ponerse a cuentas con Dios, pero otra vez vuelven a pecar, vuelven, entre comillas, a orar, a clamar al Señor, pero otra vez vuelven a lo mismo. Y parece que la historia del libro de los jueces se repite no solamente en el pueblo de Israel, sino en la humanidad. Y lastimosamente también se repite en muchos cristianos. En muchos cristianos que parece que le responden a Pablo, sí, Pablo, perseveraremos en el pecado. Claro, estamos en la gracia, hay que aprovechar que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, pero nada más alejado de la realidad, porque quien ha entendido la gracia de Dios, quien verdaderamente está arropado, cobijado por la gracia de Dios, entiende lo que dice Tito en el capítulo 12, en el capítulo 2, versículo 12, después de decirnos que la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres, él dice, enseñándonos. Es decir, la gracia no solamente nos abre la puerta para entrar al trono de Dios, para acceder a su presencia con libertad, sino que nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Nos enseña a vivir en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente. ¿Y cómo hacemos eso? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo eso lo hacemos mientras sigue habiendo un pueblo que espera a su Salvador. Iglesia del Señor, estamos confinados en nuestras casas, pero seguimos aguardando la esperanza de que el Salvador viene por su pueblo. Alabanzas al Señor. Esa es la esperanza que nos permite renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el verso 14 dice, hablando de nuestro Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El que ha entendido verdaderamente la gracia de Dios, no vive de cualquier manera. El que ha recibido realmente la gracia de Dios, ha comprendido que aunque la gracia de Dios es un regalo para nosotros y es gratis para nosotros, al que nos la dio no le salió gratis. El que nos ha dado este regalo tuvo que pagar un valor. El que nos ha dado este regalo tuvo que pagar un precio, y ese precio no fue cualquier precio. Ese precio fue su sangre. La última gota de su sangre fue derramada allí en esa cruz del Calvario para que tú y yo podamos recibir de manera gratuita esta gracia infinita. No para que sobreabunde el pecado, no para que perseveremos en el pecado, sino para que rindamos nuestra vida en agradecimiento a aquel que lo ha dado todo por nosotros.
Si tú has comprendido verdaderamente la gracia del Señor, tú no vas a estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Si tú has comprendido la gracia y el infinito amor de Dios para con nosotros, tú no vas a estar jugando a ser cristiano, tú no vas a estar jugando al buen servidor, tú no vas a estar jugando, claudicando en dos pensamientos, una temporada aquí, una temporada ya no. Si tú has entendido la gracia de Dios, tú dedicas, tú entregas, tú rindes tu vida, tu alma, tu mente, tus pensamientos, todo lo que tienes, lo rindes a Él, porque estás aprendiendo a renunciar a la impiedad, a vivir como le agrada a aquel que lo ha dado todo por nosotros. Oh, alabanzas al Señor. Así que si hay alguien todavía preguntándose que pues perseveraremos en el pecado, vamos a hacer lo que queramos, comamos y bebamos porque mañana moriremos, igual la puerta de la gracia todavía está abierta, vamos a hacer lo que queramos. La respuesta es un rotundo no, porque así como la puerta del arca de Noé estuvo abierta durante mucho tiempo, dándole oportunidad a aquellos que escuchaban la predicación de aquel hombre, llegó un día donde esa puerta se cerró. No la cerró Noé, no la cerraron sus hijos, no la cerró su esposa, ni la cerraron sus nueras. La cerró el único que la podía abrir. Y esa puerta se cerró. ¿Sabe por qué? Yo pienso que si Noé hubiera sido el que la cerraba, cuando empezara a escuchar los gritos de su vecino, de su tío, de su primo, Noé, Noé, por favor, ayúdame. Los gritos de su cuñado, los gritos de sus sobrinos, los gritos de los amigos. Noé, por favor, ayúdame. Quizás Noé hubiera sido endeble, pero esa puerta la tenía que cerrar Dios mismo, porque Él había extendido su gracia durante mucho tiempo. Y sabe, eso es lo que está haciendo Dios durante toda esta historia reciente de la humanidad. Eso es lo que está haciendo Dios con este coronavirus. Lo único que está haciendo es estirando, lo único que está haciendo es ampliando ese plazo, mientras la puerta de la gracia sigue abierta. Por eso, querido amigo que me escuchas, querido hermano que estás por ahí perseverando en el pecado porque crees que todavía hay tiempo, no. El día es hoy. Tú no sabes cuándo se cierre la puerta, y te garantizo que el mejor lugar donde puedes estar es adentro del arca de salvación. Ahí estamos seguros, ahí estamos confiados. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo quiero preguntarte en esta preciosa tarde, aleluya, yo quiero preguntarte en este momento, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú con la gracia de Dios? ¿Cuál es el uso que le estás dando a la gracia de Dios? Esa es la pregunta que yo quiero hacerte. ¿Será que tú estás perseverando en el pecado porque crees que todavía hay mucho plazo, porque crees que la gracia de Dios te va a acolitar todo eso? ¿Qué tal si hoy tomas una decisión en Dios? ¿Qué tal si hoy tomas una determinación y permites que la gracia de Dios te enseñe a renunciar a la impiedad, a ese vicio,
a renunciar a ese mal hábito, a esa mala costumbre, a ese pecado que te tiene doblegado. ¿Qué tal si hoy permites que la gracia de Dios te enseñe a renunciar a la impiedad y a entregarle tu vida por completo a aquel que lo dio todo para que tú recibas esta salvación gratuitamente? Oh, alabanzas al Señor. Yo no sé si hay alguien ahí en una casa allí en Barrancabermeja o en cualquier lugar del mundo donde nos está escuchando alguien que quiera cerrar sus ojos, porque yo sé que Dios le está hablando a alguien que quizás esté claudicando, quizás esté endeble, indeciso. ¿Cuál es la indecisión de la humanidad? Si ya Él tomó la decisión de entregarlo todo, ¿por qué nosotros no habremos de entregarlo todo por Él? Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Yo quiero pedirle a mi hermano Eliseo que dirija esta oración, porque alguien ahí en su cuarto, en su habitación, en su casa, puede estar tomando esta decisión de renunciar a la impiedad, de dejar de perseverar en el pecado, porque cree que la gracia va a abundar. En ninguna manera. Hoy entrégale tu vida al Señor, ríndele tu vida al Señor y dale el uso a la gracia. Dios ha manifestado su gracia para salvarte. No es para que te condenes, es para salvación a todos los hombres. Hermano Eliseo, diríjanos en esta oración. Aleluya. Aleluya. Amén, hermano Juan Diego. Vamos a orar. Oh, aleluya. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Aleluya, mi Dios. te doy las gracias por este momento que hemos tenido, Señor. Te adoramos, Gracias, Salvador. Dios mío, porque tu gracia es como un océano, Señor Jesús. No terminaríamos de comprenderla, pero cuando entendemos, oh Dios, lo que es tu gracia, sencillamente, oh Dios, nos entregaremos con todo a ti, Dios mío. Vale la pena, mi Cristo bendito, vale la pena, Señor Jesús, vivir en santidad. Vale la pena, Señor Jesús, vivir para ti, Dios Todopoderoso. Gracias te doy, Dios eterno. Gracias te doy por tu bondad. Gracias te doy, Señor Jesús, por tu misericordia y tus favores. Amén y amén. Quiero agradecerle al hermano Juan Diego por haber sacado ese tiempo valioso, considerando que allá ya es la 1 de la mañana. Gracias, hermano Juan Diego, por ese tiempo valioso y por esa dedicación de estudiar y predicarnos la palabra. Creo que la gracia no es ocasión para el libertinaje. La gracia no es ocasión para hacer lo que se quiere. No, la gracia es el regalo de Dios, pero hay que saber cómo usamos ese regalo.